Hay una mujer en la Biblia que llegó a tierra extraña sin dinero, sin familia, sin tierra, sin futuro visible, y en menos de un año estaba casada con uno de los hombres más ricos de su región. Y lo hizo sin manipulación, sin trampa, sin suerte ciega. Lo hizo con hábitos, con principios que están escritos en el libro que lleva su nombre, y que la mayoría de creyentes lee como una historia de amor, sin darse cuenta de que es también uno de los manuales de mayordomía más precisos de toda la escritura. ¿Qué hizo Ruth exactamente, que la llevó de la pobreza absoluta a la abundancia? ¿Y por qué esos mismos principios funcionan hoy para el creyente que los aplica con fe y diligencia? Bienvenido a Espada Bíblica, el canal donde la palabra de Dios se aplica con la precisión de una espada de dos filos, directamente a tu vida diaria. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada semana aquí encontrarás verdades bíblicas que no solo informan tu mente, sino que transforman tu caminar. Hoy vamos a entrar juntos al libro de Ruth con ojos nuevos, y lo que vas a descubrir en el hábito número 6 te va a cambiar la forma en que entiendes la relación entre tu carácter y tu provisión. Quédate hasta el final, porque el séptimo hábito tiene una dimensión eterna que pocos ven cuando leen este libro. Comencemos con el contexto, porque sin él los hábitos de Ruth parecen simples técnicas de productividad. Quedémonos en Ruth capítulo 1. Naomi y sus dos nueras, Orfa y Ruth, eran tres viudas en tierra de Moab, sin esposos, sin hijos varones que las sostuvieran económicamente, sin perspectiva humana de recuperación. Era, en términos modernos, una crisis financiera total, sin trabajo, sin patrimonio y sin red de apoyo, con el peso del duelo encima. Cuando Naomi decide regresar a Belén, les da a sus nueras la opción de volver a sus familias de origen. Orfa llora, la besa y se va. La decisión de Orfa no era cobardía. Volver con la propia familia cuando eres viuda joven era la opción más segura y lógica. Pero Ruth dice algo que define absolutamente todo lo que viene después. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ruth 1:16. Ese versículo no es solo una declaración poética de lealtad, es la declaración de una mujer que toma una decisión de pacto. Ruth está eligiendo voluntariamente someterse a un Dios que no es el de su familia de origen, a una cultura que no es la suya, a una suegra que le ha dicho con toda honestidad que no tiene nada que ofrecerle. Y esa decisión de pacto es el fundamento sobre el cual descansan todos los hábitos financieros que vienen después. Antes de hablar de dinero, Ruth resolvió a quién pertenecía, y eso lo cambia todo. Esta es la lección que no aparece en los libros de finanzas personales. El manejo correcto del dinero no comienza con una estrategia, sino con una lealtad, decidir de qué reino eres ciudadano. Ruth buscó primero el reino, y todo lo demás vino después. Hábito número 1. Ruth eligió el lugar correcto antes de buscar provisión. Cuando llegan a Belén, Ruth no se sienta a esperar que alguien le traiga algo. Tampoco improvisa ni sale a explorar de forma caótica. Lo primero que hace es identificar el campo correcto donde trabajar. Ruth no va a cualquier campo disponible. No simplemente sale a la calle y trabaja donde pueda. Busca el campo donde pueda encontrar favor, donde el dueño sea justo, donde su trabajo sea valorado. Esto no es casualidad ni azar, es discernimiento antes del movimiento. En términos prácticos, esto equivale a seleccionar el entorno correcto para tu trabajo, tu emprendimiento o tus inversiones. Hay creyentes que fracasan financieramente no porque no trabajen duro, sino porque trabajan duro en el campo equivocado, en proyectos o relaciones comerciales donde nunca se detuvieron a preguntar si ese era el campo que Dios tenía para ellos. La providencia de Dios no necesita que tú la planifiques con precisión quirúrgica, necesita que obedezcas y salgas. Ruth salió, y Dios la dirigió exactamente al campo que Él tenía preparado. Hábito número 2. Ruth trabajó antes de pedir. Este hábito es profundamente contrario a una mentalidad de victimismo que a veces se cuela incluso dentro de la iglesia. Ruth tenía todo el derecho legal de esperar ser sostenida. La ley de Moisés en Levítico 19:9-10 ordenaba a los agricultores dejar espigas en los bordes del campo para los pobres y los extranjeros.
no era un favor especial, era un derecho garantizado por la ley de Dios. Ruth podía haber llegado al campo y simplemente exigido lo que la ley le garantizaba, sentarse en el borde y esperar que le trajeran su porción. Pero no lo hizo así. Llegó y pidió permiso para trabajar. Ruth 2:7 registra lo que el siervo de Booz reporta sobre ella cuando su patrón llega al campo. Y dijo: «Te ruego que me dejes recoger y juntar tras sus segadores entre las gavillas, desde la mañana hasta ahora, sin descanso». Antes de recibir cualquier favor especial de Booz, antes de que nadie le diera nada adicional a lo mínimo garantizado por la ley, Ruth ya llevaba horas trabajando bajo el sol de Judá. El favor viene sobre el trabajo, no en lugar del trabajo. La gracia de Dios no sustituye la diligencia humana, la multiplica. Ruth no esperaba que la oportunidad llegara a ella. Ella fue a la oportunidad, llegó temprano, trabajó sin detenerse y el favor la encontró en el campo. Ese es el orden bíblico de la provisión. Hábito número 3. Ruth operó con humildad dentro de los sistemas establecidos. Esa pregunta no es inseguridad emocional, ni falsa modestia calculada. Es sabiduría social de alto nivel. Ruth sabe perfectamente lo que es en ese contexto. Una moabita en tierra de Israel, sin derechos plenos de ciudadana, sin red de conexiones establecidas, sin historial conocido en esa comunidad. Y en lugar de fingir que eso no importa, o de exigir un trato igualitario antes de habérselo ganado con tiempo y trabajo, lo reconoce con honestidad. Y esa actitud de reconocimiento genera en Booz una respuesta generosa que va mucho más allá de lo que Ruth pedía. Ruth 2:11-12 muestra que Booz ya sabía de su historia y estaba dispuesto a honrar su fidelidad públicamente. Hay creyentes que fallan financieramente porque no pueden operar bajo autoridad. Se sienten demasiado llamados, demasiado ungidos, demasiado especiales para comenzar desde abajo, para trabajar bajo la supervisión de otro, para pedir permiso en el campo de alguien más. Pero Ruth era por pacto, hija del Dios de Israel. Tenía la más alta identidad espiritual posible. Y aún así espigó en el campo de otro. Pidió permiso al siervo encargado. Se inclinó con respeto ante Booz y comió con los segadores en el descanso del mediodía, no en la mesa reservada al propietario. La humildad no es baja autoestima ni resignación pasiva. Es la disposición de ocupar el lugar que te corresponde hoy para ganar el que Dios tiene preparado mañana. Ahora escucha bien lo que viene, porque aquí es donde el relato da un giro que la mayoría de lectores pasan completamente por alto. Hábito número 4. Ruth maximizó cada oportunidad que se le presentó. Booz le dice que puede quedarse en su campo todo el tiempo que dure la cosecha, beber de su agua y recibir la protección de sus siervos. Le extiende un favor excepcional que ella no había pedido. Y Ruth responde a ese favor trabajando más, no menos. Un efa. Los comentaristas bíblicos estiman que un efa equivalía a entre 20 y 30 kilogramos de grano. En un solo día de trabajo, Ruth recogió una cantidad que era varias veces lo que normalmente reunía un espigador promedio en una jornada completa. Cuando Naomi ve esa cantidad esa tarde, Ruth 2:19 registra que su suegra se asombra y pregunta con admiración dónde ha trabajado ese día. El asombro no era por magia sobrenatural al margen del esfuerzo humano. Era el resultado directo de que Ruth no se conformó con lo mínimo garantizado. Maximizó todo lo que el campo ofrecía. Cuando Dios te abre una puerta de oportunidad, la respuesta correcta no es entrar apenas, hacer lo básico exigible y salir. La respuesta correcta es entrar con toda tu capacidad, trabajar con excelencia hasta el límite de tus fuerzas y producir más de lo que esperaban de ti. Ruth demostró su fidelidad en el campo de otro antes de ser confiada con un campo propio. Y fíjate en un detalle que revela aún más de su carácter. Desgranó lo que había recogido ese mismo día. No llegó a casa con gavillas sin procesar esperando que otro las preparara. Ella misma completó el ciclo hasta el producto terminado. Eso es mayordomía activa, que lleva cada tarea hasta su conclusión antes de reclamar el descanso. Hábito número 5. Ruth siguió el consejo sabio de quien tenía más experiencia. Naomi, a estas alturas, ha reconocido que Booz puede ser el pariente redentor que la ley de Moisés establecía para restaurar la familia y el patrimonio perdido. Y en Ruth 3:1-4 le da a Ruth instrucciones detalladas sobre cómo acercarse a Booz esa noche en la era durante el tiempo de la trilla.
Las instrucciones incluyen bañarse, perfumarse, ponerse su mejor ropa, esperar el momento exacto cuando Boaz hubiera comido y bebido y descubrir sus pies cuando él durmiera. Son instrucciones que requerían confianza total en el juicio de Naomi. Esto es notable y merece que nos detengamos aquí. Ruth no es una mujer débil ni dependiente. Ha demostrado ya iniciativa propia, capacidad de trabajo excepcional, discernimiento en la elección del campo. No necesitaba que nadie le dijera cómo trabajar. Y sin embargo, cuando una persona con más conocimiento del terreno, más experiencia con las leyes de Israel y más comprensión directa del carácter de Boaz le da instrucciones específicas para una situación nueva, Ruth las sigue completamente. No negocia los detalles, no adapta la estrategia a su propio criterio, las sigue tal como se las dieron. Hay creyentes que están fallando financieramente porque no pueden recibir consejo. Creen que buscar orientación es señal de debilidad, o que adaptar las instrucciones del mentor es ejercer madurez. Ruth no solo trabajó duro con sus manos, se sometió a la sabiduría de quien conocía mejor el territorio donde estaban operando, y esa sumisión fue parte fundamental del proceso de su restauración. Hábito número 6. Ruth actuó con integridad cuando nadie la estaba observando. La escena de la era en Ruth capítulo 3 es la más delicada de todo el libro, y merece que la leamos con atención. Ruth va de noche, sola, a un lugar fuera de la ciudad donde Booz está durmiendo después de la celebración de la cosecha. El texto es discreto y correcto en su narración, pero el contexto era inequívoco para cualquier lector de la época. Estaban solos, en la oscuridad, sin testigos humanos presentes. Era el momento perfecto para que una mujer desesperada, sin recursos y sin opciones visibles a corto plazo, tomara lo que necesitaba de la forma más rápida posible, apelando a emociones o simplemente aprovechando la situación. Pero lo que hace Ruth es pedir matrimonio de forma honesta, directa y dentro del marco legal establecido por la ley de Dios. Es una petición de cobertura legal y espiritual, bajo la figura del pariente redentor que establecía la ley de Moisés. No es una trampa emocional. No es manipulación. Es la petición de redención dentro del sistema que el propio Dios había diseñado para proteger a los vulnerables. Toda la gente de mi pueblo sabe. La reputación de Ruth precedía su petición. Nadie la obligaba a trabajar desde la mañana hasta que caía el sol. Nadie podía auditar cada decisión que tomaba cuando Boaz no estaba. Pero ella había vivido con tal consistencia que toda la comunidad lo reconocía sin que ella necesitara proclamarlo. La integridad financiera no es lo que haces cuando alguien te observa. Es lo que haces cuando nadie que te conoce está cerca. La palabra virtuosa que usa Boaz para describir a Ruth en Ruth 3:11 es en hebreo, Eshet Ha'il, exactamente la misma expresión con que abre Proverbios 31. No es solo bondad de carácter en sentido pasivo. Es fuerza, capacidad y valor moral en acción concreta. Ruth había construido esa reputación un día de campo a la vez, sin audiencia, simplemente siendo en privado quien decía ser en público. Hábito número 7. Ruth nunca volvió a manos vacías. Este último hábito es quizás el más hermoso y al mismo tiempo el más ignorado de todos. Cuando Boaz le permite quedarse esa noche en la era y antes de que regrese con Naomi al amanecer, le entrega 6 medidas de cebada. Podría haber llegado a casa sola, con la noticia de lo que había ocurrido esa noche. Podría haber guardado ese regalo para sus propias necesidades inmediatas, que eran muchas y bien lo necesitaba. Pero regresa con provisión concreta para la familia, para la mujer que era su responsabilidad en ese momento de su vida. Y eso era exactamente lo que Boaz había querido que ella hiciera. Por eso lo mencionó explícitamente antes de despedirla. Ruth no fue a la era a buscar lo suyo solamente. Fue como representante de un hogar, en cumplimiento de una responsabilidad de pacto que había asumido desde Ruth 1:16, cuando dijo que el pueblo de Naomi sería su pueblo. Y regresó siendo fiel a ese pacto, incluso en el manejo concreto del regalo que recibió. La mentalidad financiera bíblica no es individualista. No responde solamente a la pregunta de ¿cuánto puedo acumular para mí mismo? Responde a una pregunta más profunda y más generosa. ¿Cómo puedo ser canal de provisión fiel para los que están bajo mi responsabilidad?
abundar para. Ese es el propósito divino de la provisión. No la acumulación como fin en sí mismo, sino la fidelidad en la distribución como expresión de un carácter formado por el pacto. Permíteme ahora unir los 7 hábitos, porque, vistos en conjunto, revelan algo más profundo que simples consejos de productividad. Ruth eligió el entorno correcto antes de moverse. Ruth trabajó antes de pedir nada. Ruth operó con humildad bajo la autoridad de otros. Ruth maximizó cada oportunidad que se le abrió. Ruth siguió el consejo sabio de quien conocía mejor el terreno. Ruth actuó con integridad cuando no había testigos humanos. Y Ruth regresó siempre con provisión para quienes estaban bajo su cuidado. ¿Ves el patrón que emerge? Ninguno de estos hábitos es un truco de productividad ni un atajo a la prosperidad. Todos son expresiones externas de un carácter moldeado por una decisión de pacto tomada en el capítulo 1. Ruth dijo, «Tu Dios será mi Dios». Y esa declaración no era religiosa en el sentido superficial que a veces damos a esa palabra. Era la alineación total de su vida con los valores del reino. Era rendición, era confianza, era apuesta completa en la dirección correcta. Y la respuesta de Dios a ese carácter fue voz. No llegó voz porque Ruth lo buscara directamente, ni porque ella tuviera una estrategia matrimonial diseñada de antemano. Llegó voz porque Ruth había llegado a Belén, y Belén era el lugar donde Dios tenía a voz esperando en su campo. La provisión de Dios no es caprichosa ni arbitraria, tiene una geografía específica, tiene un tiempo establecido, tiene un proceso que siempre revela y forma carácter en quien lo atraviesa con fidelidad. Y hay algo más que no puedo dejar pasar, porque sería un error cerrar este relato en el nivel meramente personal. El hijo se llamó Obed. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David. Y de la línea de David vino Jesucristo, el Hijo de Dios, según el registro genealógico de Mateo 1:5. Una viuda moabita, sin recursos ni futuro visible, que eligió bien su campo y trabajó sin descanso durante la cosecha, terminó siendo bisabuela del rey David y parte del linaje del Mesías prometido. Eso no es simplemente una historia de amor con final feliz. Eso es teología de la mayordomía fiel llevada hasta sus consecuencias eternas. Lo que tú haces hoy con tu trabajo, con tu honestidad en los detalles pequeños, con tu fidelidad en los campos que Dios te ha dado, tiene consecuencias que van mucho más lejos de lo que puedes calcular ahora mismo. Tu obediencia cotidiana puede ser el fundamento invisible de una generación que aún no ha nacido. Así que permíteme dejarte esta semana con una pregunta que merece una respuesta honesta, no genérica ni abstracta. De estos 7 hábitos de Ruth, ¿cuál es el que más te cuesta aplicar en este momento concreto de tu vida y qué decisión específica vas a tomar esta semana para comenzar a cultivarlo? Escríbela en los comentarios, no para que yo la lea, sino para que tú mismo te comprometas ante Dios con una acción concreta. Porque la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y alcanza hasta partir el alma y el espíritu. No fue dada para ser admirada desde una distancia segura, fue dada para ser obedecida. Y esa obediencia, como en el caso de Ruth, es la que abre campos que nunca imaginaste que serían tuyos.